5 de agosto de 2025, en la ciudad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, quedó completamente conmocionada por un hecho atroz, y esto ocurrió en la calle Eustaquio Díaz Vélez. Para esa mañana, Natalia, de 41 años, salió de su trabajo como era de costumbre, pero luego ella regresó solo unas horas después, tras recibir unos mensajes inusuales de parte de su expareja, Alejandro Javier Rufo, de 52 años, quien estaba en la casa con su hijo Joaquín Enzo Rufo, de 8 años. Después de leer estos mensajes, Natalia intentó comunicarse con Alejandro, pero este simplemente no contestó el teléfono, lo que provocó que ella se desesperara y decidiera acudir directamente a su casa. Mientras iba de camino, llamó a las autoridades, quienes llegaron solo minutos antes que ella. Cuando los oficiales ingresaron a esta vivienda, encontraron a Alejandro en la planta baja de la casa. Estaba agonizando con unas heridas en su abdomen. Cuando decidieron subir al piso superior, descubrieron al pequeño Joaquín ya sin vida. Él estaba en la habitación principal. Como Alejandro aún estaba con vida, decidieron trasladarlo rápidamente al hospital Gandulfo, donde este fue ingresado a la UCI en estado crítico. El examen forense del pequeño Joaquín estableció que el niño murió de asfixia por compresión extrínseca del cuello, y se cree que también usaron una almohada para asfixiarlo. Por otro lado, los análisis realizados a Alejandro determinaron que las heridas que tenían eran autoinfligidas, que quiere decir es que él mismo se apuñaló en un intento por quitarse la vida. Evidentemente, esto aunado a los problemas que habían estado atravesando Natalia y Alejandro en sus meses previos, así como los mensajes que él envió minutos antes, dejaban bastante claro que Alejandro asesinó a su propio hijo. De hecho, posteriormente en el hospital, una vez que pudo hablar, él mismo confesó haber asesinado a su propio hijo para mandarle un mensaje a la madre, es decir, a Natalia. Este caso tuvo muchísima repercusión mediática en Argentina el año pasado, y poco a poco se comenzaron a conocer más detalles de la vida de esta familia. La misma Natalia dio una entrevista a un canal argentino donde decidió hablar de todo esto y relató las situaciones previas a los lamentables hechos. Alejandro Rufo nació y creció en Lomas de Zamora. Trabajaba como preceptor en un colegio donde brindan educación trilingüe, es decir, español, inglés y portugués. Por su parte, Natalia era asesora de una empresa petrolera multinacional, donde trabajaba de forma presencial 3 veces a la semana y las otras 2 en modalidad en línea. Natalia y Alejandro ya llevaban juntos más de una década, y su único hijo era Joaquín, quien nació el 11 de noviembre de 2016, pero ellos se casaron 3 años después, es decir, en el 2019. Para finales de 2024, Joaquín estaba por cumplir 9 años y estudiaba en el colegio French, que también estaba ubicado en la localidad de Banfield, Lomas de Zamora. La familia tenía una vida, digamos que aparentemente tranquila, se veían felices, pero según las declaraciones de Natalia, desde unos 2 años atrás, el comportamiento de Alejandro comenzó a tornarse bastante preocupante. El hombre trataba a Natalia de manera violenta, verbal y psicológicamente, y por alguna razón sentía celos de la relación estrecha de madre e hijo que ella tenía con Joaquín. Así que a menudo las agresiones verbales de Alejandro hacia Natalia eran frente a su hijo, y esto el niño lo entendía y se afligía por la situación, pero también el propio Joaquín sufrió lo mismo. Alejandro trataba al niño con desprecio a pesar de que era su hijo. Nunca fue amoroso con él, ni tenía un vínculo afectivo. Siempre decía que sus problemas para dormir habían comenzado desde el día que nació Joaquín. Este hombre constantemente le decía apodos denigrantes y también muy ofensivos a su hijo, como cabezón o boludo, y lo trataba como un tonto. Natalia recordó una situación que ocurrió en las últimas vacaciones que ellos habían pasado juntos, donde su hijo terminó llorando. Estaban en una piscina y el niño estaba llamando a su papá para que se metiera con él, pero Alejandro le respondió de manera muy grosera: «Anda, pesadilla, búscate un amigo».
El niño se salió de la piscina llorando y corrió a los brazos de su madre. Cuando Natalia le reclamó por haberle dicho pesadilla y hacer sentir mal a su hijo, Alejandro simplemente respondió que no se dio cuenta. En su última carta a Santa o Papá Noel, Joaquín pidió un videojuego, pero al final de la carta añadió que deseaba que su padre no lo asustara como todos los años cuando llegaba Papá Noel a dejar los regalos. Pues al parecer en su familia tenían la costumbre de que Papá Noel llegaba a eso de las 12 de la madrugada. Tocaba el timbre y todos los niños salían a recibir sus regalos. Pero siempre, justo después de que tocara el timbre, Alejandro asustaba a Joaquín de alguna forma y por alguna razón disfrutaba asustarlo hasta hacer llorar a su hijo. En esa última Navidad del 2024, aunque Joaquín lo había pedido explícitamente en su carta, Alejandra lo hizo de todas formas y Joaquín nuevamente corrió llorando a los brazos de Natalia. Esto comenzó otra discusión entre la pareja que se acumuló a todos los otros problemas que ellos ya venían teniendo. El abuelo materno de Joaquín recordó también que otra Navidad en la que Alejandro le tiró un petardo entre las piernas a Joaquín para asustarlo. Un hecho que podría haberle provocado hasta quemaduras graves a su hijo, pero para él fue una situación sumamente graciosa que casi lo hizo llorar de la risa. Natalia ha descrito a su expareja como un hombre muy celoso, machista, posesivo y también manipulador. Muchas veces, cuando la agredía verbalmente, luego le pedía perdón, le decía que él cambiaría, que no lo volvería a hacer, pero siempre hacían lo mismo. Además de todo esto, se sumó el tema económico, ya que aunque ambos trabajaban, Natalia era la única que aportaba al hogar. En un intento por salvar su matrimonio, durante el último mes, Natalia propuso hacer terapia familiar e individual. Incluso intentó acudir con un analista de familia, pero la primera sesión Alejandro se puso violento y comenzó a gritarle frente al orientador. Ya para las semanas siguientes siguieron acudiendo a estas sesiones, pero al parecer la terapia simplemente no estaba funcionando para Alejandro, por lo que Natalia tomó la decisión de finalmente separarse de su esposo. Y esto fue debido a las constantes discusiones, a las agresiones que ya ella estaba sufriendo desde varios meses atrás. Para el momento de los hechos, Alejandro incluso ya había conseguido un lugar para mudarse y había prometido hacerlo en 10 días, pero él no lo hizo. Natalia también confesó que aunque Alejandro nunca llegó a violentarla físicamente, ella sí le tenía cierto miedo. Y pese a que no era un gran hombre o un gran padre, ella jamás vio alguna señal o pensó que sería capaz de él ponerle un dedo encima a Joaquín. Y cabe destacar que Alejandro tenía una hija de 20 años de una relación anterior. Supuestamente él había quedado en buenos términos con su expareja, pero tenía muy poco contacto con su hija. Y sobre los momentos previos a los hechos, a este lamentable hecho, Natalia relató que como en los últimos meses, la situación entre ellos dos estaba bastante tensa. La noche anterior, del lunes 4 de agosto, ella y Joaquín estaban acostados en la cama en la habitación matrimonial y el niño parecía estar angustiado por los problemas familiares, porque pensaba que las discusiones de sus padres eran por su culpa y por alguna razón le pidió a su mamá que no fuera a trabajar al día siguiente. Pero como les conté anteriormente, Natalia solía ir a su oficina solo 3 días a la semana y ese martes 5 de agosto ella tenía que ir a su trabajo, por lo que a Alejandro le tocaba alistar a Joaquín y llevarlo hasta la escuela. En la conversación, Natalia le dijo que nada de eso era su culpa, que eran cosas pues de mamá y papá, de adultos, y que estaba muy orgullosa de él. Después de hablar por un rato, ambos se quedaron dormidos en la cama de la habitación principal, que antes solía compartir Natalia con su esposo Alejandro. A la mañana siguiente, Natalia se levantó como lo hacía normalmente, se preparó para ir al trabajo y antes de salir entró a la habitación para despedirse de su hijo Joaquín, quien aún estaba dormido. Ella le dio un beso y se fue. Esa mañana Alejandro le preparó un café y luego la llevó a la parada donde le recogería su transporte. Natalia recordó que mientras la acompañaba, Alejandro le dijo:
Mientras yo esté en esta casa, la cortesía nunca va a faltar. Pero poco después de llegar a su oficina, Natalia le envió un audio a Joaquín al celular de Alejandro. Esto lo hacía habitualmente y le avisaba que ya había llegado a la oficina y le preguntó cómo estaba. Joaquín solía responderle con una nota de voz o con una videollamada, pero en ese día en específico no obtuvo ningún tipo de respuesta. Natalia intentó contactar a Alejandro insistentemente, pero este no respondía al teléfono. La madre decidió comunicarse con la escuela de Joaquín para preguntar si su hijo ya había llegado, pero la respuesta fue que no había asistido ese día a la escuela. Así que, paralelo a toda esta situación, Natalia comenzó a ver unos estados de WhatsApp de Alejandro y allí habían como unas fotos y mensajes agresivos y groseros que estaban dirigidos hacia ella. Natalia comenzó a desesperarse porque pues no entendía lo que estaba sucediendo y finalmente, después de tanto insistir, obtuvo una respuesta por parte de Alejandro. A lo que este hombre puso: Joaquín está durmiendo, quédate tranquila o yo no voy a trabajar. A lo que ella luego respondió que Joaquín debía ir al colegio porque acaban de comenzar las clases tras el receso de invierno. Pero a esto Alejandro le contestó tajantemente: yo con él hago lo que quiero. Pero volviendo un poco a los posteos, Alejandro le dijo que los iba a borrar, pero Natalia sentía que algo simplemente no estaba bien. Ella tenía como sus sospechas, sus corazonadas, y estas se confirmaron cuando recibió el último mensaje de parte de Alejandro. Antes de que dejara de responder definitivamente, él puso: hoy te vas, pero te vas sin nada. Lo primero que pensó Natalia es que su expareja quería quitarle a su hijo y que se lo llevaría de la casa. Así que en ese momento ella comenzó a sufrir una crisis de nervios, por lo que tuvo que ser atendida por el médico de su trabajo. Pero al cabo de unos minutos, al ver que Alejandro simplemente no respondió más los mensajes, ella comenzó a llamar a sus vecinos para que acudieran a la casa. Mientras ella se trasladaba allí para averiguar qué estaba sucediendo en su hogar. Cuando iba de camino, ella decidió también llamar a la policía, contar lo que ella sospechaba, y ellos llegaron incluso antes que ella. También estaba el papá de Alejandro, lo cual le pareció sumamente extraño a Natalia porque ella no le había avisado nada a él. Tan pronto Natalia llegó a casa, corrió por las escaleras mientras gritaba el nombre de su hijo. Cuando llegó a la habitación principal, encontró a su hijo que ya estaba muerto en la cama con una almohada en la cabeza. Un oficial fue quien la sacó del lugar. Mientras tanto, encontraron a Alejandro en la sala agonizando. El hombre también estaba ensangrentado, con heridas autoinfligidas. Natalia negó que Alejandro tuviera algún diagnóstico o algún tipo de antecedentes de problemas de salud mental, pero para ella, pues era evidente que este sujeto sentía un gran odio hacia ella y un repudio hacia su propio hijo. Así que en medio de todo esto también se hicieron públicas algunas tareas escolares que el propio Joaquín había hecho en su colegio, y estas tareas fueron hechas unos días antes de las vacaciones de invierno. En una de estas tareas, la maestra le pedía completar las caras con las expresiones que más le gusten, y la mayoría de las caras que dibujó Joaquín eran tristes, de sorpresa o de enojo. En otra le pedían identificar qué sentimientos tenía según el lugar o experiencia, a lo que el colegio lo asoció con tranquilo y cansancio. Una salida con amigos lo asoció con divertido, mientras que su casa lo asoció con miedo. La maestra chequeó evidentemente estas tareas y le dio el visto bueno, a pesar de que esto era un gran indicativo de cómo se sentía el niño. Y también es bien sabido que los niños víctimas de abuso o de violencia suelen expresar sus sentimientos de esta forma. No por nada los dibujos son, digamos que, una de las herramientas que utilizan los psicólogos para poder, digamos, como expresar ciertos sentimientos. Pero lamentablemente, al parecer, la maestra de Joaquín, esto no era algo indicativo de que algo estuviese mal. De hecho, fue la propia Natalia quien, al ver la tarea que había hecho su hijo y de que hecho la maestra lo había revisado, pues evidentemente se preocupó y al día siguiente acudió al colegio.
Natalia señaló cómo venían las vacaciones del invierno y el personal del colegio simplemente lo ignoró. O sea, como que pensaron que simplemente el niño había dibujado algo y ya, pero que no significaba nada. Natalia también pidió hablar con la maestra para conversar sobre la situación de Joaquín, pero en ese momento la directora ignoró también su petición. Diego Lugones, quien es el abogado de Natalia, también afirmó que al ver las respuestas de Joaquín en la tarea escolar, el personal del colegio debía activar ciertos protocolos para averiguar por qué el niño debía o decía sentir miedo en su casa y hacer una denuncia en la Defensoría del Menor. Es por esto que el representante legal de Natalia dijo que pretendían denunciar incluso al colegio por negligencia. Por otro lado, el abogado dijo que desde hace un tiempo Alejandro estaba planeando asesinar a Joaquín y quitarse la vida, todo impulsado por sus celos y enojo hacia Natalia. Según las investigaciones, en los días previos a los hechos, Alejandro había hecho búsquedas en su celular sobre métodos para autolesionarse, como dónde apuñalarse o cómo cortarse las venas. Y con este crimen, el hombre solo buscaba hacerle daño a su expareja por terminar su relación y por tener planes de irse de la casa, ya que se conoció que debido a que Alejandro se negaba a irse de la vivienda, Natalia estaba planeando mudarse a otro lado con Joaquín ese mismo día y de alguna forma Alejandro se enteró y es por eso que ella arremetió contra ella en sus estados de WhatsApp y cometió el crimen. La Fiscalía ha calificado este crimen como un feminicidio vincular, que es básicamente un asesinato cometido con la intención de castigar o dañar psicológica y emocionalmente a una mujer. Y pese a que Natalia ha señalado que Alejandro no padece ningún tipo de problema de salud mental, desde lo que va de septiembre de 2025, tras recibir el alta médica, el hombre permanece alejado en un pabellón psiquiátrico de la unidad penitenciaria número 34 de Melchor Romero. Y a mediados de diciembre de 2025, Natalia Siak habló con TN sobre cómo atraviesa su dolor, un dolor que evidentemente es muy grande, y cómo vive ahora mismo con la ausencia de su único hijo. Natalia también expresó que jamás había imaginado perder a su hijo tan deseado y que ha sido muy doloroso todo el proceso de tener que continuar con su vida. Y ella ha dicho: no recuerdo quién era antes de Joaco, es volver a amarme, reencontrarme. Natalia evita hablar del asesino de su hijo. Ha dicho que solo desea que su mente lo torture, que se haga justicia, sobre todo porque más que hacerle daño a ella, él traicionó a su propio hijo. Al día de hoy, más de unos cuantos meses del crimen, la causa en contra de Alejandro Rufo está, digamos, como demorada a la espera de una pericia psiquiátrica. Así que se espera que en los próximos meses el proceso judicial pueda avanzar y se establezca finalmente una fecha de juicio para que este hombre finalmente tenga una condena y pueda empezar a cumplirla. Pero evidentemente el dolor, la pérdida y la ausencia es algo que jamás se va a poder reparar, y pienso que no hay más palabras que se le pueda decir a una madre que ha perdido de una manera tan dolorosa y brusca a su hijo en manos de la persona que en teoría tenía que también amar a su hijo, pero que bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. El pasado 14 de noviembre de 2025, a eso de las 11 de la mañana, Lovely Joseph recibió una llamada de parte del personal del colegio donde estaba estudiando su hija de tan solo 11 años, de nombre Stephora Annie Mercy Joseph, en la que le decían que su hija no se encontraba bien, que estaba vomitando, y le dijeron que la iban a trasladar hasta un hospital. Pero poco después la volvieron a contactar para decirle que se acercara a una hacienda. Esa mañana, Stephora estaba con su grupo de compañeros de su colegio en un paseo escolar motivado a la premiación de los chicos que tuvieron un buen rendimiento durante el año escolar. Esta celebración se realizó en la hacienda Los Caballos, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Así que al llegar a la hacienda, que ya estaba acordonada y llena de muchos policías,
Lovelly pidió ver a su hija, pero negaron la entrada diciéndole que un médico la estaba revisando. Durante unas 4 horas, Lovelly estuvo esperando afuera sin obtener ningún tipo de respuesta de lo que pasaba con su hija, así que estaba muy desesperada sin entender nada de lo que estaba sucediendo. En el lugar no se encontraba el personal del colegio Leonardo da Vinci y tampoco los alumnos. Solo estaba la policía y un abogado del colegio. Cuando finalmente se dignaron a darle una información a esta madre desesperada, un policía se acercó para decirle que Stéfora estaba muerta y que su cuerpo lo habían trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En medio de esta conmoción del dolor, Lovelly exigió saber qué había pasado con su hija, cómo había pasado de un se siente mal y estar vomitando a estar muerta, y sin darles mayores detalles. Posteriormente se conoció que Stéfora se había ahogado en la piscina de la hacienda, rodeada de más de 80 personas, quienes ignoraron los pedidos de auxilio de la niña. El examen forense estableció que esta pequeña niña había muerto por asfixia mecánica por ahogamiento e insuficiencia respiratoria, y se estableció inicialmente como una muerte violenta. Asimismo, se supo que Stéfora permaneció al menos unos 30 minutos en el fondo de esta piscina, hasta que el cuerpo subió a la superficie. Otro estudiante fue el que se dio cuenta y la sacaron del agua. Digamos que la muerte de Stéfora en sí no es una situación sospechosa, aunque sí de negligencia. Sin embargo, lo que más llama la atención en este caso es la forma en cómo el personal del colegio manejó toda la situación, y desde un principio fue bastante nefasto, y las irregularidades que se descubrieron tras los hechos también fue aún peor. El colegio Leonardo da Vinci movilizó a 87 niños y adolescentes entre 10 y 18 años a esta hacienda con solo 3 adultos responsables, que era el total de personal que estaba a cargo de los niños. En un video de una cámara de seguridad de la hacienda también se pudo ver a Stéfora entrando al agua. Luego de unos cuantos minutos parecía haber tocado el fondo de la piscina. Se le ve levantando sus brazos y agitándose mientras luchaba por mantener la cabeza en la superficie. A su alrededor había varios compañeros e incluso la cámara captó a una de las orientadoras acercándose a la orilla de la piscina, pero sin mirar al agua. También se puede ver a la coordinadora, Vilma Altagracia, distraída hablando por teléfono por más de media hora sin vigilar a sus estudiantes, que para eso estaban allí. Después de que se descubrió el cuerpo de Stéfora flotando en el agua, varias personas instaron a las educadoras a llamar al número de emergencias, pero la consejera escolar, Francisca Josefina, respondió que no, que llamaría primero al director de la escuela. Ante la negativa de esta persona, fue uno de los estudiantes quien finalmente llamó a la policía varios minutos después. Asimismo, las mujeres encargadas también se negaron a llamar inmediatamente a Lovelly, a la madre de Stéfora, y la llamaron casi 1 hora y media después de este lamentable hecho, sin decirle además realmente lo que había sucedido y asegurándole que Stéfora se sentía mal, que simplemente estaba vomitando. Además, se conoció que la hacienda Los Caballos no cumplía con las medidas de seguridad necesarias para operar. No tenía visible el nivel de profundidad de la piscina, tampoco tenía personal de salvavidas, no habían chalecos, ni rutas de evacuación, no tenían botiquines, ni extintores, entre varias cosas que se necesitan para primeros auxilios. Por toda esta serie de incumplimientos que les acabo de mencionar, la hacienda fue clausurada tras la muerte de Stéfora. Y pese a carecer de todas las medidas de seguridad, el colegio decidió contratar este lugar en específico para llevar a cabo tal evento. Según el periódico Listín Diario, el colegio Leonardo da Vinci firmó el contrato con la hacienda el 14 de septiembre de 2025 para realizar el paseo escolar exactamente 2 meses después. La hacienda, cuyos dueños son los señores Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez y Dominga Blanco Muñoz, les alquiló esta área de la piscina y los jardines adyacentes. Además, en este contrato se establece una cláusula en la que se libera de toda responsabilidad por las situaciones que se pudiera presentar en este lugar. Y dice, no somos responsables de accidentes por descuidos, por inobservancia de los asistentes. Deben tener el debido cuidado con los niños.
El solicitante es el responsable del evento en dicha hacienda. Y como ya sabemos, este contrato fue aceptado evidentemente por la escuela. Además de todo esto, también se supo que el colegio tampoco contaba con los permisos del Ministerio de Educación para realizar esta actividad, ya que hay un decreto del año 2009 en la que se prohíben las salidas escolares como a playas, ríos y piscinas que no sean seguras, precisamente para evitar este tipo de situaciones, de desastres. Lo peor de todo es que esta no era la primera vez que este colegio hacía este tipo de actividades en la hacienda Los Caballos. Esta había sido la cuarta vez que iban y anteriormente habían ido a otros lugares que tenían también piscinas o ríos. Y a pesar de esta prohibición, la escuela llevó a cabo el paseo y además hizo que los padres de los estudiantes firmaran un permiso y en los que al parecer no se les preguntó si sus hijos sabían nadar, una información que es bastante vital o muy importante teniendo en cuenta que el paseo era en una piscina. Cabe destacar que Estéfora era una de estas niñas que no sabía nadar. Y en medio de todo esto, la madre de Estéfora denunció que su hija era víctima de acoso, de bullying por parte de varios de sus compañeros. La pequeña Estéfora y sus padres son haitianos, pero llevaban alrededor de 4 años viviendo en República Dominicana. Ellos estaban huyendo de la crisis política y social que enfrenta su país. Se sabe que la niña Estéfora cumplió sus 11 años de edad el 5 de noviembre de 2025, solo 10 días antes de su muerte. Ella nació siendo una bebé prematura de 6 meses. Su madre había tenido anteriormente 3 embarazos que terminaron en abortos espontáneos, por lo que consideraban que la vida de esta niña era realmente un milagro. El padre de Estéfora se fue a trabajar a Estados Unidos, mientras que Lovely se quedó con su única hija en República Dominicana. Esto lo hizo para intentar brindarle una mejor educación y un mejor futuro. En ese país la inscribió en el colegio privado Leonardo da Vinci, donde la niña se destacó mucho académicamente. Estéfora hablaba 3 idiomas, el inglés, el francés y el español. Le gustaban las artes, los deportes y era parte del cuadro de honor de su escuela. Por eso asistió al paseo a la hacienda aquel día. Sin embargo, pese a todos estos logros académicos, Estéfora se sentía excluida y con una baja autoestima debido al bullying que sufría allí mismo. Ella decía que quería quitarse su color de piel porque en el colegio los niños le gritaban insultos como los que no puedo decir aquí porque eran palabras fuertes. Y en un intento por ayudar en cuanto a su autoestima, Lovely la inscribió en una academia de modelaje para que tuviera más confianza en sí misma y constantemente le decía que ella era una niña muy bonita, que su color de piel era precioso. La madre había reportado a las autoridades escolares esta situación de bullying que estaba viviendo su hija, pero lamentablemente nunca le prestaron atención. Al parecer, esta actitud del personal del reconocido colegio Leonardo da Vinci no era inusual. Y tras el caso de Estéfora, varios padres y también incluso exalumnos salieron a revelar hechos similares que habían ocurrido dentro de esta institución y también la inoperancia de los directivos ante este tipo de situaciones. De bajos recursos no hay porque ellos no becan a nadie. O sea, todos los padres que están ahí o estuvimos ahí pagábamos igual que todos. Lo que pasa es que tú llegas con un apellido de cierto nivel ahí y ya ellos encumbran a ese muchacho. Estas personas aseguran que el personal directivo no prestaba la atención adecuada a los casos de bullying y a las agresiones que ocurrían dentro del colegio y que además tendían a priorizar en todos los sentidos a los alumnos que tenían ciertos apellidos de renombres. Una ex maestra llegó a decir que los profesores los presionaban para que les pusieran buenas notas a niños de mejores apellidos según ellos, aunque no lo merecieran, o los forzaban a hacer oídos sordos ante casos de acoso escolar de estos niños de apellido que solían ejercer bullying a otros chicos. Muchos señalaron que para el personal directivo influye mucho el poder económico de los padres y el color de piel de los estudiantes. La madre de una alumna de este mismo colegio dio también una entrevista anónima, y esto fue por obvias razones de seguridad, en la que afirmó que la escuela no ha sido transparente respecto al caso de Estéfora. También mencionó que hubo una reunión con padres y representantes en la que notó
que los directivos de la escuela parecían estar más preocupados por su imagen que por aclarar lo que había sucedido realmente aquel día. La familia de Stéfora también denunció las irregularidades cometidas por la escuela, pero también por parte de las autoridades locales, ya que ni siquiera fueron capaces de tomarle su denuncia o de entrevistarla respecto al caso de su hija. El abogado de la familia, Joseph, de nombre Miguel Valdemar Díaz, señaló que en este tipo de casos los padres siempre son uno de los primeros en ser entrevistados, y en este caso la madre de Stéfora no fue entrevistada sino hasta casi un mes después. El abogado considera que ha existido un trato muy discriminatorio hacia la madre de Stéfora. También ha denunciado que no han tenido acceso a los resultados forenses que sean más completos ni a los videos de seguridad de la hacienda, y que el Ministerio Público ha justificado esto diciendo que aún falta recopilar información. Cabe destacar que en la hacienda había 16 cámaras de seguridad, pero los videos que les mostraron a la familia fueron solo de un par de cámaras y muy editados, que es lo más lamentable. En un comunicado, el colegio expresó que ha colaborado totalmente con las autoridades y que no podían emitir declaraciones sobre las circunstancias del hecho hasta que el Ministerio Público entregue su informe final. También aseguraron que para ellos era fundamental proporcionar un ambiente de apoyo necesario para sus estudiantes y sus familias, por lo que han ofrecido orientación, acompañamiento y apoyo psicológico. Y a pesar de lo que dicen en este comunicado, el abogado de la familia de Stéfora aseguró que nadie del colegio se ha comunicado con los padres de la niña para brindarles respuestas o apoyo de ningún tipo, y que el único acercamiento que estuvo la institución fue enviar una corona de flores al funeral. En los días recientes, la Fiscalía Local también acusó a 4 empleados del colegio de homicidio involuntario, y en este caso se trata de Iris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa, Gisela Altagracia de las Mercedes, que es la coordinadora general y asesora del equipo directivo, Francisca Josefina Tavares, que es la orientadora, y Vilma Altagracia Vargas, que es la coordinadora del nivel secundario. Según el informe de la Fiscalía, estas personas actuaron con torpeza, negligencia e imprudencia extrema, incumpliendo su deber de cuidado durante el paseo escolar. Ya para el 7 de diciembre, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción contra los 4 empleados del colegio y pidieron imponer una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, así como impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos. Tras 3 días después, el 10 de diciembre, la jueza a cargo respondió a la solicitud del Ministerio Público e impuso las medidas de coerción solo a 3 de los 4 acusados, que en este caso sería a Iris, Francisca y a Vilma Vargas. Los cargos en contra de la coordinadora Gisela González llegaron a desestimarse porque su abogada argumentó que ella no se encontraba en el lugar y en el momento en el que ocurrieron estos hechos. La jueza resolvió que pagarán una garantía económica de solo 500,000 pesos, que son unos $8,000, mediante una compañía aseguradora, presentación periódica y la prohibición de salida del país. En este caso, ha generado muchísimo debate, ha indignado también a la gente en República Dominicana, pero al mismo tiempo hay personas que de cierta forma buscan justificar los hechos solo porque la niña era haitiana. En la frontera de Haití con República Dominicana también se produjo una serie de protestas para exigir justicia por la muerte de Stéfora. También la organización Colectivo Haitianos RD presentó un escrito ante la Procuraduría General exigiendo que se investigue la muerte de Stéfora, pero también las de otras 54 personas ocurridas entre el 2021 y el 2025 en el contexto de deportaciones masivas. Y como parte del contexto de esto que les acabo de mencionar, en los años recientes, con todos los problemas de violencia armada que ha ocurrido en Haití, ha habido una gran migración de ciudadanos haitianos a su país vecino.
Así que en octubre de 2024, el presidente dominicano ordenó una política de deportaciones masivas de haitianos en situación migratoria irregular, y desde entonces también se ha deportado al menos 10.000 haitianos cada semana. Y en el año 2025, las autoridades dominicanas han deportado a casi 400.000 ciudadanos haitianos, una cifra récord para el país. Estas acciones también han sido muy cuestionadas por organismos no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internacionales, y se ha acusado al presidente de cometer actos de discriminación en contra de estos migrantes. El caso de Estéfora ha revivado estas acusaciones de racismo hacia la sociedad dominicana. Y en respuesta a esto, el presidente declaró que en República Dominicana no hay racismo y que la muerte de la niña Estéfora no debió suceder. Pero hasta el momento, la familia de la víctima no ha recibido un relato coherente de lo que sucedió con su hija. No hay una cronología de los hechos, alguna descripción del incidente o algún video, y tampoco una explicación médica más allá de que se ahogó en la piscina rodeada de muchas personas y que nadie lo notara. Este caso ha recordado mucho el de Nairobi Montes, un caso que ya les relaté en el canal hace unos cuantos años, un caso que también impactó muchísimo y que fue en circunstancias similares, pero que sí se pudo demostrar que su mejor amigo fue quien terminó ahogándola, asesinándola, mejor dicho, dentro de la piscina, y había muchísimas personas alrededor y nadie notó nada, nadie hizo nada, hasta que la encontraron muerta. Este caso lo pueden encontrar en el canal, de hecho se los voy a dejar fijado en un comentario para que lo puedan ver si no lo han visto. Por otra parte, la familia de Estéfora ha exigido que se hagan todas las investigaciones pertinentes para poder descartar que no hubiese sido otro menor involucrado, como en el caso que les acabo de mencionar de Nairobi Montes. Así que en redes sociales también se ha especulado la posibilidad de que sí estuviese involucrado un menor cuyo apellido podría ser de renombre y que pues las autoridades lo han estado protegiendo. Esa es una de las cosas que se ha estado mencionando. Esto quizás explicaría el recelo de las autoridades de mostrar todos los videos de lo que sucedió aquel día en la piscina. Hasta ahora, el caso de Estéfora parece ser una muerte accidental, pero es posible que se llegue a una conclusión diferente si se llegasen a revelar todos los videos completos y aparece pues quizá alguna acción sospechosa. Pero lo cierto es que sea una muerte accidental o provocada, el personal del colegio Leonardo da Vinci tiene una enorme responsabilidad en todo lo que sucedió, ya que Estéfora estaba bajo su cuidado y lo que ocurrió fue completamente una negligencia de parte de las personas que debían estar atentas a toda esta cantidad de niños que estaban bajo su cuidado y que, como ya les mencionamos, solo habían 3 personas adultas siendo los responsables de todos estos niños y adolescentes. La verdad es que siento que se confiaron y sería muy triste, no sé, no quiero mencionar más nada porque pues no tenemos la información completa, pero sería muy triste que la verdad fuese que estuviesen ocultando una muerte provocada. Espero que no sea así, porque sería muy triste, la verdad, saber que algún otro menor estuvo involucrado en todo esto y lo estén tapando. Pero decidí hacer este video también por el hecho de que no siento que esté cerrado el caso. La verdad es que no hay una verdad todavía absoluta de lo que sucedió con esta pequeña niña. Así que siento que este caso tiene que seguir difundiéndose hasta que la verdad sea revelada, ya sea porque la verdad fue que la niña se ahogó y simplemente no sabía nadar y nadie lo notó, o si hay algo más, que eso también pueda salir a la luz y las personas responsables pues paguen por lo que sucedió. Sea lo que sea que haya ocurrido, siento que es importante que la verdad salga a la luz. Así que les puedo pedir de todo corazón que este tipo de videos puedan seguir compartiéndolos para que se haga justicia y no se queden con la información en sus manos, lo puedan compartir. Por favor, comparten este video con muchísimas más personas para que se pueda esclarecer y las autoridades se vean en la presión de poder revelar la información que se necesite, que la familia también ha estado pidiendo. Para el domingo 7 de agosto del 2016, la familia Schwab, compuesta por los 2 padres de nombre Scott y Michelle, junto a sus 4 hijos varones de nombre Nathan,
Caleb, Isaac y Alex decidieron ir a uno de los parques acuáticos más populares de Kansas City. La ida a este parque fue una petición de los hijos de la pareja. Ellos estaban muy emocionados por visitar el parque, el cual también tenía el tobogán acuático más grande del mundo para ese entonces. Así que ese fin de semana de agosto el parque ofreció entradas gratis para los legisladores de Kansas y sus familias. Esto vendría siendo una tradición que habían adoptado desde unos años atrás. Y Scott, el padre de la familia, era un representante estatal y vivía junto a su familia en Kansas, por lo que ellos decidieron aprovechar esta cortesía y visitar el parque. Poco antes de las 10 de la mañana, la familia llegó a este lugar, a estas atracciones. Los niños estaban muy emocionados, estaban felices, y la atracción anhelada para los dos chicos más grandes era la de este tobogán, el más grande que había en el mundo. Mientras ellos iban subiendo los escalones para llegar a la cima del tobogán y hacían una fila bastante larga para esperar su turno, la madre les preguntó si estaban seguros, a lo que los niños respondieron con un rotundo sí. Una vez arriba, los empleados pesaron y midieron a cada una de las personas que pretendían subirse a este tobogán. Según sus pesos, los agrupaban en grupos de 3 o 4 personas y los subían a una balsa inflable azul. Caleb, de 10 años, fue el primero en subir en la balsa. Él iba enfrente, mientras que 2 mujeres adultas que él no conocía iban en la parte de atrás. Luego, los empleados abrocharon los cinturones de seguridad, le dieron algunas especies de indicaciones y minutos después la balsa fue deslizada hacia abajo. Cuando estaban para cruzar la subida empinada, la balsa prácticamente voló hacia arriba y Caleb se impulsó con ella. La malla de protección que debía contener no resistió y Caleb terminó con un impacto, su cuello contra el armazón metálico que sostenía la estructura. El pequeño niño murió instantáneamente por una decapitación clínica interna. El personal del parque respondió rápidamente a los reportes del niño herido en esta atracción, pero para cuando llegaron encontraron el cuerpo de Caleb flotando en la piscina, mientras que las mujeres que lo acompañaban tenían golpes en su cuerpo y una crisis de nervios por lo que acababan de experimentar. La situación en este parque se volvió un caos total e inmediatamente la actividad en este tobogán se paralizó y esa fue la última vez que se abrió al público. Caleb fue llevado por el personal a la sala de primeros auxilios del parque, pero cuando su padre y su madre llegaron al lugar, se enteraron que los paramédicos no pudieron hacer nada, absolutamente nada por su hijo, pues él había fallecido. Para la familia Swap, la muerte de Caleb fue completamente surrealista. Salieron 6 de casa y regresaron 5. La familia quedó muy traumatizada, sobre todo por el hijo mayor que presenció la muerte de su hermano, al igual que los demás testigos que estaban cerca del tobogán y las mujeres que iban con Caleb. Y es que la verdad, al apenas contarles esto e imaginármelo nuevamente, la piel se me eriza por completo. Es algo totalmente aterrador. Llegado su funeral, sus hermanos leyeron cartas que fueron dirigidas hacia él y en medio de un inmenso dolor se despidieron de Caleb. Y tras los hechos se tuvo que abrir también una investigación para saber qué había provocado este terrible accidente y si el parque tenía algún tipo de responsabilidad. Pero para poder entender un poco mejor todo esto que les acabo de contar, debemos hablar un poco de los orígenes de este parque. La empresa dueña del parque lleva el mismo nombre de Street Bud. La verdad es un poco complicado pronunciarlo para mí, así que se los voy a dejar acá porque creo que lo estoy diciendo bastante mal. Pero el punto es que esta fue fundada en Texas en 1966 por la familia Henry, quienes son varios dueños de varios parques acuáticos y de algunos resorts en el estado. De hecho, el nombre del parque que les digo que me cuesta un poco pronunciar es de origen una palabra alemana que significa básicamente resbaladero. Y bueno, a lo largo de los años, la familia Henry abrió una serie de parques acuáticos, de resorts, amasando una gran fortuna. Pero a raíz del accidente de Caleb en el 2019, tuvieron que vender la empresa a otra compañía de parques muy famosa llamada Six Flags, que supongo que muchos lo podrán conocer. Y aunque siguen operando bajo el mismo nombre. El dueño de este parque de Kansas era Jeff Henry, uno de los hijos de los fundadores.
El hombre quería revolucionar la industria de los parques acuáticos y tenían una idea bastante ambiciosa de construir el tobogán acuático más grande del mundo. Jeff creía que su idea pues era tan buena y novedosa que decidió contratar a un equipo para hacer un documental llamado The Water Slide y de todo el proceso pues de la construcción de este parque. Específicamente para el diseño del tobogán contrató a John Scully, un hombre de 70 años que tenía una amplia experiencia como diseñador de este tipo pues de estructuras bastante elaboradas. Y a pesar de las advertencias de varios ingenieros, Jeff seguía con la idea de crear este tobogán. Debía ser una especie de Monte Everest pero acuático. La inauguración de Berruc se postergó varias veces porque siempre surgían muchos problemas técnicos hasta que finalmente en julio de 2014 se logró inaugurar. Y según declaró Jeff Henry, el diseño tenía problemas técnicos de ingeniería porque los cálculos que hicieron se basaron en montañas rusas en lugar de toboganes acuáticos. Y de hecho, en el mismo documental hay una escena en la que estaban haciendo pruebas en la que la balsa prácticamente salía volando por los aires en la primera curva. Este tobogán pasó por un rediseño y muchísimas más pruebas, hasta que dieron con el cálculo preciso de las medidas, el peso y entre otras cosas más. No obstante, el mismo Jeff Henry dijo que esta atracción era un peligro seguro y que no era una atracción familiar, sino que estaba dirigido para quienes disfrutaban de la aventura extrema. Tras su apertura, este tobogán se convirtió en una de las atracciones más famosas de Kansas y lo fue aún más cuando obtuvo una certificación en el libro Guinness con el récord del tobogán más alto del mundo. Berruc, que es el tobogán, medía 51 metros de altura, lo equivalente a 17 pisos en un edificio. El peso total que debía tener la balsa era entre 180 y 245 kilogramos y cada uno de los pasajeros debía medir mínimo 1,37 metros. Así que en el caso de la balsa donde iba Caleb, el peso total estaba justo en el límite de 245 kilogramos y se cree que hasta lo sobrepasaba ligeramente. Además de todo eso, según las estimaciones, la balsa llegó a alcanzar una velocidad de hasta 112 kilómetros por hora. La seguridad de la balsa era simplemente unas correas de velcro y lo único que protegía, por así decirlo, a las personas de no salir volando era una red de malla, que era una especie de nylon, y ambas eran insuficientes para el nivel de presión y velocidad que alcanzaba la balsa al rebotar. Así que en los planos parecía algo funcional y seguro, pero lo cierto es que desafiaba las leyes de la física si existía una pequeña mínima variación del peso, la posición de la balsa o el rebote. Antes del accidente de Caleb, varias personas se habían quejado de incidentes donde salieron golpeados, lesionados del tobogán. Incluso hubo una persona que chocó su cabeza contra los tubos metálicos de la red, al igual que Caleb, pero sus lesiones no fueron tan graves. Probablemente porque eran personas más grandes o porque no se elevaron tanto en el rebote. Así que luego se conoció que inicialmente el tobogán tendría un límite de edad mínimo de 14 años, pero un día antes de la inauguración, Jeff Henry y su socio decidieron eliminar esta limitación por la edad. Asimismo, se supo que la empresa de ingeniería que inspeccionó el tobogán antes de su inauguración emitió un informe en el que señalaban que ellos no garantizaban la seguridad de la atracción para los usuarios, y también dejaba establecido que en las pruebas que hicieron muchas veces las balsas volaban por el aire de una manera que podrían herir gravemente o matar a sus ocupantes. Las pruebas de la balsa para determinar el peso adecuado se hicieron unos sacos llenos de tierra y, como les mencioné anteriormente, en el documental también hay una escena donde se puede ver cómo la balsa sale volando. Y bueno, a todo esto se sumaron testimonios de ex empleados del parque, quienes aseguraron que tanto las inspecciones como la capacitación del personal para que funcionara esta atracción eran totalmente inadecuadas. Debido a la evidencia de la negligencia y la responsabilidad del parque en la muerte de Caleb, casi 2 años después, en marzo de 2018,
las autoridades emitieron órdenes de arresto en contra de 3 personas, en este caso de John, el diseñador del tobogán, que no era ingeniero, Tyler Austin, el director de operaciones del parque, y Jeff Henry, que es el dueño y el creador de esta atracción. Todos acusados de cargos de asesinato en segundo grado o homicidio involuntario, y también negligencia criminal en el diseño y la construcción del tobogán. Según la acusación, el parque no cumplió con casi ninguno de los estándares establecidos para su construcción. En el caso de Miles, se le acusó de retrasar o evitar varias reparaciones necesarias, incluso después de que fallara el sistema de frenos de la atracción. La acusación también afirmó que Henry y Scully ayudaron a diseñar el tobogán sin contar con ningún tipo de credencial técnica o de ingeniería que los avalara, además de que él reconoció haber establecido un cronograma apresurado para su construcción. Según el mismo Henry, el diseño del tobogán fue, digamos, como una carrera incesante contra el tiempo y las advertencias de los ingenieros. Asimismo, establece que todos sabían que este tobogán era muy peligroso para los niños y adolescentes de menos de 15 años, pero aún así quitaron el límite de edad. Y recordemos que Caleb solo tenía 10 años. Desafortunadamente, pese a que se creía que esta acusación inicial estaba bien sustentada, las autoridades decidieron retirar los cargos en el año 2019 por falta de pruebas y testimonios confiables. No obstante, la familia Schwab demandó a la empresa y a los 3 principales responsables del diseño y el funcionamiento de esta atracción, que como ya les había dicho es Henry, Scully y Miles. Las investigaciones posteriores por parte de la familia revelaron que la planificación de la atracción ni siquiera cumplía con los estándares mínimos de seguridad exigidos en Estados Unidos para parques de este tipo. En medio de la controversia que había y de la presión también mediática, la empresa decidió negociar con la familia para darles una compensación económica. Y aunque en un inicio la familia dijeron que no buscaban un beneficio económico, tiempo después se conoció que llegaron a un acuerdo con la compañía por unos $20 millones. Y a pesar de que aparentemente nadie en la empresa se hizo responsable penalmente de la muerte de Caleb y que aparentemente se salieron con la suya, nunca pudieron recuperarse del escarnio público. Este tobogán fue desmantelado más tarde y el parque fue cerrado, y al final terminaron vendiendo toda la empresa a Six Flags. Y los problemas para la familia de Henry, sobre todo para Jeff Henry, no terminaron, porque en el 2018 fue arrestado en un hotel en la ciudad de Marion en medio de un altercado y se le encontraron drogas en su posesión. Una mujer que también fue arrestada en ese momento declaró que estaba siendo prostituida por un hombre que la había llevado a ese hotel para que tuviera relaciones sexuales con Jeff Henry. Luego, Henry fue acusado de posesión de metanfetamina y de cargos relacionados al pago de la prostitución de esta mujer, pero poco después salió en libertad bajo fianza. El abogado de Henry declaró que él estaba atravesando problemas de salud mental y también de adicciones. Así que para diciembre de 2021, el hombre decidió declararse culpable de un cargo de posesión de drogas, si los fiscales retiraban los demás cargos. Supuestamente, tras el incidente en Marion, había ido a rehabilitación y también había cumplido con un tratamiento de salud mental. Ya para el 6 de marzo de 2022, Jeff Henry fue sentenciado a 36 meses en libertad condicional solo por el cargo de posesión de metanfetamina. Y así fue como básicamente culminó el caso de Caleb, porque básicamente la única cosa que recibió la familia, por así decirlo, fue una compensación económica, y esto no quiere decir que la familia pues no se sintiera mal por la pérdida de su hijo, porque pues evidentemente fue una forma muy trágica de morir, algo que se suponía que iba a ser un paseo tranquilo, donde la familia iba a disfrutar, terminó en una total tragedia que tan solo de imaginarlo debe causar demasiado shock, de ver esa imagen de cómo el niño salió por los aires y luego terminó muriendo. Pero básicamente eso fue todo lo que sucedió con esta compañía, con esta empresa, que a fin de cuentas nunca pagó de forma pues ante la justicia por todas las negligencias y todas las
burradas que hicieron, porque no sé realmente qué otro tipo de palabras se le puede o adjetivos se les puede decir, pero sí, básicamente arruinaron la vida de una familia y quizás esta tragedia pudo haber sido peor porque también pudieron haber fallecido las demás personas que iban en la balsa. Pero bueno, así es como sucede. Creo que, no sé si está de más mi comentario, pero muchas veces sabemos que las empresas que facturan bastante bien muchas veces se salen con la suya y pues ante la justicia nunca terminan pues pagando nada.